Hoy vamos a hacer un pantalón con patronaje cero basura. Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si todavía no me conoces, y esto es Nocturno Design Blog. Como pudieron ver en el título de este video, hoy vamos a ver una prenda hecha con patronaje cero basura. Este es un modo de patronaje distinto al patronaje convencional, en donde lo que se busca es generar la menor cantidad de residuos posibles. Es decir, que con las diferentes piezas que conforman una prenda tratamos de gastar absolutamente toda la tela, precisamente para generar cero basura. El día de hoy vamos a hacer un diseño de pantalón que está muy fácil de hacer, y lo mejor es que lo pueden hacer con sus propias medidas. Los materiales que vas a necesitar son muy poquitos. En este caso vas a necesitar 2 metros o un poco más de 2 metros de tela. Esto va a depender de qué tan largo quieres hacer el pantalón y por supuesto de tu medida de pierna. Ahora se los explico más a detalle. En este caso estoy utilizando 2 metros con 20 centímetros de una tela en poliéster llamada seda mango. También vas a necesitar un cierre invisible de 15 o 20 centímetros de largo, hilo, tijeras e implementos de costura. Para hacer este pantalón es necesario que dobles tu tela completamente a la mitad, juntando los orillos a ambos lados, y te recomiendo trabajar en una mesa lo suficientemente grande para que toda la tela quede bien extendida. Es importante para que los trazos nos queden derechos. Ahora voy a marcar con una regla toda la línea del orillo. He visto en algunos videos y en algunos tutoriales que incluyen el orillo de la tela porque se ahorran el paso de la fileteadora o la puntada de zigzag, porque el orillo no deshilacha y aparte no desperdicias este pedacito de tela. Pero a mí en lo personal no me gusta dejar el orillo de la tela en las prendas que trabajo, así que simplemente trazo una línea recta para recortar el orillo después. Ahora aquí van a ver que voy a estar aplicando algunas medidas. Hacer este pantalón es muy fácil. Primero vas a tomar tu medida de contorno de cadera, es decir, la parte en donde más sale la cola. Esa es la medida que vas a utilizar, y a esa medida le vas a añadir 10 centímetros de holgura o vestibilidad. Este término te lo explico más a detalle en este video, donde explico cómo funcionan las tallas. Por ejemplo, yo tengo 90 centímetros de cadera. Si le sumo 10 centímetros me van a dar un total de 100 centímetros para el contorno de mi cadera. Esta medida la vas a dividir en 4 partes iguales, que en este caso serían 25 centímetros. Al resultado que te dio le vas a añadir 2 centímetros para costura, y esa va a ser la primera medida que vas a aplicar. En mi caso voy a aplicar 27 centímetros desde la línea donde marqué el orillo de la tela hacia el otro lado. Marco mis 27 centímetros y luego voy a utilizar una plantilla de curva de tiro. Esta plantilla la puedes descargar gratis en mi blog, también la vas a encontrar por tallas y es para facilitarnos un poco más el proceso. Así que marco el ancho de esta plantilla y luego vuelvo a marcar la misma medida que marqué al principio, es decir, mis 27 centímetros para completar el otro lado del pantalón. A partir de aquí ya va a depender un poco de tu gusto. Vamos a hacer el ala o la parte cruzada de este diseño. En este caso yo lo hice de 35 centímetros de ancho, pero después van a ver que me quedó un poco grande y lo tuve que acortar, así que te recomiendo que sea más o menos de 30 centímetros. Igual esto va a depender de qué tanto quieres que cruce el diseño. Ya con esto listo, vamos a marcar la línea de la cintura. En este caso yo decidí que no quería hacerle una pretina al pantalón, sino que quería la confección mucho más sencilla y simplemente hacerle el doblez en la cintura hacia adentro, así que voy a marcar 4 centímetros desde el borde de mi tela hacia abajo para yo después doblar ese borde hacia adentro. Así que luego de trazar mi línea de cintura de 4 centímetros, empiezo a traspasar esas medidas que ya había aplicado anteriormente y de paso trazo la curva de tiro. Es importante anotar cuál es la parte posterior y cuál es la parte delantera en la tela para que después no te vayas a confundir en confección. En la plantilla encuentras la anotación de cuál lado pertenece a qué parte del cuerpo. Y ahora vamos a trazar el largo de nuestro pantalón.
En este caso, desde la cintura hasta donde yo quiero el pantalón me mide 101 centímetros de largo. Entonces, desde esa línea de cintura que trazamos, marcas qué tan largo quieres tu pantalón y luego le añades la medida para el ruedo. En este caso le voy a hacer un dobladillo de 1.5 centímetros, así que marco 3 centímetros más aparte del largo que ya le di al pantalón. Y esa medida total la reflejo al otro lado para poder trazar mi línea de ruedo. Ya con el largo listo, voy a trazar en donde quiero mis pliegues. Entonces voy a hacerle unos pliegues a este pantalón en el frente y en el posterior. Para esto es muy sencillo, vas a tomar tu medida de cadera y a esa medida le vas a restar tu medida de cintura. Entonces nuevamente yo estoy manejando una medida de cadera de 100 centímetros porque ya tiene la holgura que necesita este diseño para hacer un diseño amplio. Entonces a esos 100 centímetros le voy a restar mi medida de cintura, que en mi caso son 74 centímetros, y esto me da una diferencia de 26 centímetros. Estos 26 centímetros son los que yo le tengo que restar al molde en la parte de la cintura para que me quede justo a la medida de mi cuerpo. Así que decidí repartirlo en más pliegues y en la parte del delantero voy a hacer 2 pliegues de 4 centímetros de ancho en cada uno de mis delanteros y en el posterior voy a hacer un pliegue de 5 centímetros de ancho. Estos 6 pliegues me van a quitar ese exceso de tela que necesito para que el pantalón me ajuste a la cintura pero siga siendo un diseño ancho en la cadera. Trazo 2 en el delantero, 1 en el posterior y ahora sí procedo a recortar mi tela. Ahora que ya corté por todo el contorno, solo voy a recortar la curva de tiro en una de las capas de tela, porque en la otra capa de tela tengo que espejar el molde para obtener la otra pierna del pantalón, así que necesito voltear todas las medidas que ya tracé. Recorto mi curva de tiro y vuelvo a trazar exactamente igual, pero en sentido contrario. Marco la misma medida de cadera que había marcado y esta vez marco la curva de tiro, pero en sentido contrario, para que me quede espejada la pieza y vuelvo a marcar mis pliegues. Y ya con esto listo, recorto este pedacito y ahora sí pasamos a confección. Si te gustó esta explicación, te invito a ver mi curso de patronaje para principiantes, un curso pensado para cualquier persona que quiera realizar sus propias prendas. Toda la información te la dejo aquí arriba en el tráiler y en la descripción de este video. Lo primero que vamos a hacer es cerrar nuestros pliegues juntando esas 2 marquitas que nos marcan el ancho de cada pliegue. Los vamos a cerrar por el revés de la tela y en este caso no solo lo junto con alfileres, sino que también marco qué tan profundo quiero cerrarlas. En este caso las voy a cerrar 8 centímetros hacia abajo, pero yo te recomiendo que lo hagas mejor de 12 centímetros. Y simplemente las cierro con una puntada recta por el revés de la máquina. Asegúrate de rematar muy bien el inicio y el final de esta costura para que no se vaya a desbaratar con el uso y las lavadas. Luego le doy la vuelta hacia el derecho de la tela y paso un pespunte encima de esta costura. Este paso es completamente opcional. Al final así es como se ve por el derecho y por el revés de la tela. Ahora que ya tenemos todos los pliegues cosidos, vamos a juntar las 2 piernas del pantalón derecho con derecho de la tela. Asegúrate que si estás juntando la parte del tiro posterior de una pierna con la parte del tiro posterior de la otra pierna. Por esto es importante que marques cuál es el posterior y el delantero antes de cortar la tela. Sujeto con algunos alfileres y paso a la máquina. En este caso quería hacer este video solo con la máquina familiar, así que no utilicé mi fileteadora, simplemente pasé una costura con puntada recta y margen de 1 centímetro y luego al borde le di el acabado utilizando el prensatelas de overlock o de sobrehilado y mi puntada de zigzag. Si tú quieres también puedes utilizar la puntada de sobrehilado. Ahora que ya tenemos algo así, le vamos a dar la vuelta al pantalón hacia el derecho y aquí van a ver que lo cosí al revés. Cosí el pantalón al revés porque esta seda mango es muy difícil diferenciar el derecho y el revés de la tela y esto es algo que me pasa un montón, pero bueno, lo que hice para no desbaratar todo el trabajo que ya había hecho y aparte como esta es una tela delicada, desbaratar las costuras y volverlo a hacer iba a ser mucho peor porque se maltrataría mucho la tela, así que simplemente recorté el pedacito del ala que va a ir cruzado de una de las piernas, lo recorté y se lo cosí al otro lado de la pierna para que ya me quedara
quedara al derecho. Ya con esto listo, ahora sí vamos a cerrar los costados del pantalón. En este caso voy a cerrar primero el costado que tiene el ala que va a ir cruzada, porque en el otro costado va a ir el cierre invisible. Como pueden ver, esta es una costura bastante larga, pero hice exactamente lo mismo que con la costura de la curva de tiro. Cosí primero con la puntada recta y margen de 1 centímetro. En este punto ya debes tener algo así por el estilo. Ahora vamos a coser el cierre invisible. Si no sabes cómo coser este tipo de cierres, te recomiendo ver este video de aquí donde explico con mucho más detalle cómo se cose este tipo de insumos. Como siempre, marco con un lápiz en donde está la cabecita de mi cremallera y la ubico derecho con derecho sobre el borde de la tela. Súper importante pasar la puntada de zigzag o la fileteadora por los dos bordes de la tela antes de empezar a hacer esta costura. En este caso yo se la pasé después. Ya con los dos lados cosidos, ahora voy a cerrar esa parte de la cintura. Para eso volteo la tela hacia adentro del pantalón y empiezo a coser con puntada recta. Doblo la esquinita de la cremallera hacia un lado para que me quede bien pegadito al borde. Y súper importante, antes de llegar al final debes doblar 1 centímetro hacia adentro el borde de la tela, justo como estás viendo en el video. Esto nos va a servir para el paso que viene más adelante. Volteas esta esquinita de la cremallera hacia adentro y te debe quedar algo así. Como puedes ver, la esquina queda impecable. Luego de esto cierras el costado del pantalón empezando desde el ruedo y llegas hasta lo más que puedas pegadito a la costura donde termina la cremallera. Ahora por el revés de la tela voy a marcar la parte del ruedo. En este caso le voy a hacer un recorte a la parte del ala porque me probé el pantalón y vi que se estaba arrastrando un poco. Desde la costura del costado marco el ancho del ala que va a ir cruzada y trazo una pequeña línea guía. Luego en la parte del costado voy a subir unos 12 centímetros y trazo una diagonal para poder coserla. Después de esta costura recorto el excedente de tela y te debe quedar algo así por el estilo. Ahora vamos a pasar a la cintura y lo primero que vamos a hacer es cerrar la parte del ala nuevamente derecho con derecho de la tela, justo por esa línea de la cintura, es decir, la línea que va a 4 centímetros del borde superior de la tela. Ya con esto listo, volteamos el pantalón hacia el derecho de la tela y ahora voy a sujetar con algunos alfileres la parte de la cintura hacia adentro, justo por esa línea de la cintura que marcamos anteriormente. Para coser esta parte, ubico la tela primero desde donde está el cierre invisible. Ahí hago un buen remate y me apoyo de mi guía imantada para saber exactamente cuánto doblar la tela hacia adentro para ir cosiendo. Como pueden ver, este paso es muy fácil, pero es importante que esta costura nos quede muy derecha porque va a ser la que nos marca la cintura del pantalón. Cuando llegues a la parte del ala del costado derecho, simplemente haces un remate y vuelves a repetir este mismo procedimiento con el otro lado del pantalón. Al final te debe quedar algo así por el derecho y el revés de la prenda. Ahora del mismo modo vamos a hacer el dobladillo del pantalón. En la pierna que no lleva el ala es un dobladillo sencillo de 1.5 centímetros y en la pierna que lleva el ala cruzada sí es importante que la costura nos quede igual que la costura de la cintura, es decir, que el dobladillo empate con la costura que ya entalegamos del ala. Ya casi para terminar vamos a cerrar la parte del ala que va cruzada. En este caso voy a sujetar con algunos alfileres justo encima de esa costura que pasé anteriormente para corregir el error del pantalón. Es importante que esto quede derecho para que no se nos vayan a hacer bultos o arrugas de tela más adelante. Y simplemente voy pasando un pespunte con margen de un 16avo de pulgada o de 2 o 3 milímetros de ancho por encima de esa costura hasta llegar al ruedo del pantalón. Para finalizar y darle el toque a este diseño decidí ponerle un botón en la parte de arriba. Aquí van a ver que entre mi pequeña colección de botones estaba mirando cuál le podía quedar mejor. Al final me decidí por uno pequeño en color dorado y para coserlo simplemente lo ubiqué en la esquina en donde quería que fuera el botón y ahí hice una marca para poder hacer el ojal. El ojal lo hice con mi ojaladora automática y después de coserlo lo abrí y lo pulí con mucho cuidado y lo utilicé de guía para coser el botón en el otro lado del pantalón. Por supuesto, no puede faltar para terminar cualquier costura, es súper importante planchar muy bien todas las costuras, todos los pliegues. Esto le da el toque profesional
a cualquier prenda que hagamos en casa. Así es como se ve este pantalón, es un diseño diferente, la verdad me gustó muchísimo, se siente súper cómodo y esta tela que escogí es bastante fresca. Como pudieron ver, la confección es muy fácil, es un proceso ligeramente diferente a un pantalón convencional, pero me gustó mucho el ejercicio. Esta fue la primera vez que probaba este tipo de patronaje zero waste o patronaje cero basura, y si tienen alguna marca o emprendimiento de confección y de ropa, les invito a que prueben este tipo de prendas, van a generar menos desperdicios y es una excelente forma de apoyar el medio ambiente. Aquí les quiero mostrar cuál fue mi desperdicio con este diseño, empezando por el hilo. Esto fue todo el desperdicio de hilo que generé, que es bastante razonable para este diseño. También en tela tengo la parte de los 5 centímetros que le recorté después al diseño del ala cuando me di cuenta que estaba muy largo. Tengo el pedacito que le recorté a la bota, la tira del orillo que recorté inicialmente junto con el bordecito de abajo de la tela. Tengo las dos piezas de la curva de tiro, que viendo videos de este tipo de patronaje, estas piezas curvas, ya sea cuando recortas el escote o el tiro de un pantalón, las utilizan más que todo para hacer bolsillos, así que las voy a guardar para otro diseño porque también me sobraron 38 centímetros de tela en un lado, así que esto me servirá de pronto para hacer un top o algún tipo de falda más adelante. Déjame saber qué te pareció este video en los comentarios de abajo y por supuesto no olvides darte un like si te gustó este tipo de contenido. Además, este mes estamos viendo temática zero waste o cero basura enfocada en confección y emprendimiento, así que no te pierdas el video de la próxima semana porque también está relacionado con este tema. Recuerda que me encuentras en mis redes sociales y por supuesto no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis nuevos videos. Mientras que esperas al video de la próxima semana, te recomiendo ver este video de aquí donde te hablo sobre la problemática de la moda y cómo podemos ayudar, o también este video de aquí que es sobre un bikini con otra técnica zero waste o cero basura. Yo te mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.